Hola, bienvenidos a un podcast más de Sésame. Esta vez estamos con Emendu, estamos con el CEO de Emendu, que es Aldebaran Vermell Escorcia. Un éxito ya para empezar porque lo he dicho bien, es increíble. Y Fran Chávez, que es el CPO de Emendu. Bienvenidos al podcast de Sésame. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer teneros por aquí. Yo ya os conocía porque os vi en HR Talks, en el evento que hicimos en marzo aquí. Estuvimos hablando un ratito, así que pues es muy guay volveros a tener por aquí por la base. Aldebaran, eres el CEO de Emendu y también eres pues la persona que lo fundó. Entonces yo quiero saber más o menos en qué momento y por qué decides fundar Emendu y que después nos cuentes pues a qué os dedicáis, obviamente. O sea, antes por qué y después el qué, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero principalmente, yo antes de Emendu tenía dos empresas a la vez, una que era pues una agencia de marketing, las dos bootstrapping, las dos más tradicionales, digamos, una que era una agencia de marketing, digamos que de funnel de venta más automatizado, sobre todo para empresas retail más pequeña, y después una segunda que era de e-commerce, ¿vale? Que era como que íbamos iterando con diferentes productos, por estacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces sí empezábamos a crecer el equipo y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta, o me empecé a dar cuenta de que, aunque era un equipo muy pequeño, en total creo que igual eran entre 12, 14 personas, todas en remoto, incluso había gente de fuera de España, gente en España, entonces nos empezamos a ver la problemática de suplirles con la tecnología, con los ordenadores, con los móviles, en cada caso, para trabajar. Entonces vimos a ver en su momento lo que había, que era más financiación o un renting más tradicional, y fue cuando empezó, digamos, la semillita de lo que iba a empezar a ser Emendu, en este caso. Has nombrado el bootstrapping. A mí es que esto me lo han puesto mis compañeros de contenido y yo me he quedado loca con esa palabra. Yo no sé qué significa. Entonces, lo primero, te has adelantado la pregunta, pero por favor, explícame qué es eso. Bootstrapping es una empresa que no tiene, digamos, financiación externa, que no tiene capital por parte de inversores, ¿no? Es más lo que sería una empresa tradicional que va creciendo con sus propios beneficios. O sea, ir con todo en solitario y a tope. No sé qué entiendes por solitarios, hay un equipo. En solitario con un equipo, pero que no tienes un apoyo externo, claro, no había rondas, financiero. tanto que estamos exacto. últimamente con las rondas y todo esto, no. Que están tan al día, meternos en rondas todas las empresas. Exacto. Por aquí también me han puesto que Fran piensa que hay 3 pasos que te acercan al éxito. Entonces yo ya quiero empezar por la puerta grande y que me digas cuáles son esos 3 pasos para ti. Directo al grano. Muy bien. Sí, una teoría que estoy desarrollando muy a poco. No es que son 3 pasos como tal, son 3 cosas a considerar que suelo tener siempre en mente. Uno es cuál es nuestra prioridad. En mi caso y dentro de Emendu, yo siempre digo que me dedico a resolver problemas. ¿Problemas de quién? Siempre del cliente en este caso, porque si no, por resolver problemas no me sobra tanto el tiempo. Así que ese es el primero, o digamos, la prioridad. Después, ¿cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi día a día? Llevo la parte de producto, por ende es construir un producto para el cliente. Esos problemas que resolvamos, no resolverlos una vez, sino que sea escalable. Y el último punto, siempre que tengo en cuenta es, el cliente siempre en el centro, por así decir, no es como muy... Bueno, y el último punto, que lo tengo apuntado porque no quiero arruinar mi teoría. Exacto. Es el objetivo. El objetivo hay que tener en cuenta 2 partes. Una, la nuestra, la de Emendu, que es facilitar el acceso a la tecnología, obvio, pero el objetivo que tiene nuestro cliente en este caso. Entonces nosotros intentamos ayudar a nuestro cliente a cumplir su objetivo, eliminándole este problema, y de nuestro lado, obviamente, siempre enfocándonos en facilitar el acceso a la tecnología, que podríamos irnos por las ramas con 1000 cosas, pero nuestro foco en este momento es ese. Antes de seguir un poco hablando de la historia de Emendu, de cómo empezasteis a trabajar juntos, sois 2 perfiles que los podcasts que estuvimos haciendo en el Desde Málaga eran como muy complementarios, ¿no? Un CEO y un CPO venían mucho juntos a hacer los podcasts y me contaban, pues le estaba contando a Fran, me contaban historias de es que yo soy muy creativo y tengo más ideas y el CPO me frena y no sé qué. Entonces quiero saber un poco cómo habéis establecido esa relación dentro de Emendu y cómo os coordináis para trabajar en el día a día. Pues... Uy, esa mirada es de que hay mucho que contar. No, o sea, además aquí también partimos de que hay una buena relación, ya no solo a nivel cofundadores de Emendu, sino fuera de lo que es Emendu en este caso. Sí, somos 2 perfiles muy distintos y yo creo que por eso también nos complementamos también. No sé quién sería
quizás el más creativo de los dos, porque los dos tenemos ideas mil. Sí que es verdad que tenemos esa complementación de, oye, cuando uno está dando una idea loca, que a veces suelo ser yo, el de las ideas sin sentido, decir, oye, hacemos esto, y aquí menos mal que está Fran. Con su teoría, que su teoría también seguro que hace mucho para decir hasta aquí. Es argentino, tiene muchas teorías. Reflexiona mucho. No. Pero y ya es como que marca más el foco, ¿no? Entonces, además él sí que está actualmente más centrado en lo que es el producto, es tanto, dentro de Mendu, pero al final entra una parte de operaciones, entra parte de offering a nivel de qué se le está ofreciendo el servicio al cliente, entra la parte del producto digital por la plataforma y por el SaaS, entonces hay tanto, y sí que ahí nos pues, pimponeamos mucho al respecto. Sí, o sea, como tal, por mi background, yo siempre digo que soy el que ve todos los escenarios futuros, ¿no? Entonces, frente a ideas que, bueno, a veces son locas, a veces no, pero bueno, lo importante a ver, es nunca se sabe, claro. sí, también nunca se sabe en qué locura va a estar la pieza clave que te faltaba, Exacto, ¿sabes? sí, O sea, sí. eso Lo importante pasa. siempre es expresarlas. Yo soy el que analiza todos los potenciales escenarios y ya veo si es medianamente posible o es una locura. Entonces, como tal, puedo decir que yo clasifico esas ideas en sí para el año que viene, Vamos, que de momento sí sois... para dentro de 5 años o Exactamente. bueno, lo hablamos luego. Bueno, pues oye, pues tampoco se ve que os haya ido mal con esa sinergia que habéis creado. Fran, tú eres de Buenos Aires, me has dicho que llevas 3 años aquí en España. Así es. ¿En qué momento llegas a Emendu? Porque la funda Alde, pero después, ¿en qué momento entra Fran de repente y dice yo aquí estoy también? Disculpa que somos cofundadores, o sea, es que al final... sin Fran ahora mismo Mendu no es lo que es y como decías, si nos ha ido bien o mal esto lo juzga otras personas, pero ya te digo, o sea, Fran sí que empezó un poquito después, unos meses después, pero vamos, es cofundador y o sea, que fue contarle la idea y decir yo quiero estar ahí. Es curioso porque... Que hable él. Responde la pregunta de cómo nos conocimos también, que fue en casa, en la cocina de casa, porque Alde buscaba dónde mudarse, yo buscaba compañero de piso. Terminamos viviendo juntos, entonces podemos decir que nos conocimos en la cocina de casa y de escuchar la idea de Mendu ahí entre cocina y pasillos. Yo estaba antes en otra startup y justo decidí dedicarme de lleno a Mendu con Alde y ahí es que comienza como tal mi parte del camino dentro de Mendu. Qué guay, porque en verdad así también pues se palpa que por eso os lleváis bien y por eso tenéis una relación y también se trabaja bien en el trabajo, ¿no? Porque también, bueno, seguís compartido hasta casa. O sea, ¿qué más podéis compartir? Sí, también es verdad que apenas nos veíamos o nos vemos en casa, o sea... Van 2 años y nos cruzamos una vez por semana en casa. Sí. Bueno. Básicamente, entre que estamos casi todo el día en la oficina, entre algún que otro viaje por negocio o lo que sea, nos cruzamos poco, pero sí. Bueno, pero compañeros en el corazón seguís siendo, aunque no os veáis tanto. Y hablando de Buenos Aires, sí que quería ver a ver si podemos, o si, Fran, tú sabes más o menos cuál es tu opinión entre pues, el emprendimiento y la cultura de emprender que se ha creado aquí en España con la que puede haber en Latinoamérica en general o en Argentina en este caso. Bien, yo cuando llegué a España me sorprendí infinito porque era 1000 veces más grande de lo que esperaba. Obviamente antes de venirme a buscar, a vivir acá y a buscar trabajo, yo estaba investigando y varios meses antes ya me puse a mirar. Iba siguiendo las más grandes aceleradoras, incubadoras y yo veía y decía, eso en Buenos Aires no existe. El riesgo ya de la inversión es muy alto, entonces no es algo que se haya desarrollado lamentablemente. Y cuando llegué acá me encontré encima que en Valencia había muchísimo más de lo que esperaba. Todo el mundo me decía, no, las ciudades grandes son Madrid y Barcelona. Valencia es para la familia. Y yo llegué acá y digo, Valencia no es para la familia. Para veranear, ¿no? Claro, está lleno de empresas. Entonces, eso me sorprendió un montón. Lamentablemente en Buenos Aires o en Latinoamérica no hay ni un 10% de lo que veo acá en España. Es muy poco, sumado por muchos factores, entre el riesgo, la poca seguridad a corto plazo, etcétera, no incita. He conocido, de hecho, he trabajado en Unicornio en Argentina, cuando pasamos de 800 empleados a 3.500, entonces estuve en la mejor fase como tal. Sí. Ostras, menos salto, ¿no? Fue grande, pero hay pocos, hay 5 unicornios, 6 en Argentina, un par en Brasil, acaban de aparecer los primeros en otros países, o sea, la verdad que muy lento, 20 años atrás todo, lamentablemente. Va creciendo porque se va difundiendo, va llegando lo que se hace en España, va empezando a permear un poco. Sí, He conocido varias startups. Algún éxito también, que no tiene por qué ser unicornio,
pero ni por casualidad hay un edificio en la Marina con 600 empresas. O sea, lamentablemente no. Lo importante es que a lo mejor ahora no lo hay, pero dentro de unos años a lo mejor vamos pasando la palabra de unos a otros y ya podemos hablar de que allí hay otro polo de desarrollo tecnológico. Ojalá. Yo creo que es algo de las cosas que de verdad, o de las mejores partes del emprendimiento, ¿no? Es crear la riqueza, y con riqueza no me refiero solo a la riqueza económica, que también es importante, sino a la riqueza de crear algo donde antes no había, ¿no? Y este ímpetu, esta chispa, esta pasión que yo creo que nos caracteriza voy a decir, a la gran mayoría de emprendedores y emprendedoras, y que, bueno, pues como comentaba Fran, es muy importante. Precisamente aquí en Valencia, también lo estábamos hablando antes, es como que se ha creado un polo de desarrollo tecnológico muy fuerte, que se sigue creando y que además como que hay muy buen rollo y mucho contacto entre todos los que estamos aquí, porque además es que no es que se haya creado en Valencia, es que encima estamos como en un trocito que es aquí en la Marina. Sí. Y que nos gusta juntarnos, nos gusta pues hacer este tipo de contenido, de hablar un poquito de cómo te ha ido a ti, de cómo me ha ido a mí, de los éxitos, de dónde podemos mejorar, de los retos. Entonces como que también es interesante a ese nivel, ¿no? A nivel de conocer, ver las experiencias de otros. Sin duda. En Valencia se está convirtiendo en un buen hub para ellos. Sí, hay polos obviamente en España muy grandes, pero Valencia está tomando tamaño. De hecho, cada vez más grande. Las primeras veces nos pasaba que organizábamos algún after entre empresas y avisándolo con un día antes, la primera vez que lo hicimos en verano, vinieron 35 o 40 personas. ¡Ostras! Hace una semana o dos lo organizamos, un lunes enviamos el link de Eventbrite, 160 inscriptos. Sí. Solo por WhatsApp, sin inversión, sin avisarle nada a nadie. Se fue. Es que totalmente, o sea, de hecho nosotros cuando empezamos a hacer el primer HR Talks fue en noviembre, o sea, va a hacer un año, y el segundo lo hicimos en marzo, y ya se notaba, ¿sabes? Porque en noviembre habíamos venido hacía 4 meses aquí a la Marina, y ya se notaba como que nos conocíamos todos más aquí, había un poco más de apertura a juntarnos, y era un evento de recursos humanos que, bueno, hay empresas que les puede interesar más o les puede interesar menos, pero sin embargo, todo lo que hemos ido haciendo aquí a partir de pues, noviembre, diciembre del año pasado, de un año para aquí, es como que, jolín, que nos conocemos todos, ¿sabes? El otro día me escribieron para una mesa redonda y digo, es que los conocemos a todos ustedes. O sea, es guay porque va a ser una mesa entre amigos. Claro. Y es súper interesante lo que se crea. Hablando un poco de negocio, como empresa de renting de material tecnológico, empezasteis a dirigiros al consumidor y después pasasteis a ser un B2B hacia las empresas. ¿Por qué se produjo ese cambio y cómo fue gestionarlo a nivel de empresa, de cambiar tanto? Pues fue algo natural. Fue algo natural porque sí que es verdad que para particulares es algo atractivo, pero lo vemos más como una vitamina, es decir, que aporta un valor añadido, pero no soluciona un problema real. En cambio, para el B2B sí que estamos solucionando lo que es más una medicina, ¿no? Es una solución real a un problema. Y bueno, después había también indicadores a nivel de negocio, pues a nivel operativo, el B2C o para consumidores, pues el one-to-one, pues temas de credit scoring, etcétera, complicaba parte de la operativa. En cambio, un B2B, pues oye, el credit scoring es más sencillo de hacer, hay más fiabilidad dentro de lo que cabe, la operativa también no es un one-to-one, sino es un one-to-many, entonces pues habían como ciertos indicadores. Y también ahí empezó a salir, porque sí que es verdad que comenzábamos con este foco en un renting de equipos informáticos y ya maduramos a lo que es actualmente, que es este onboarding tecnológico, facilitar el onboarding tecnológico a las empresas. Ya hay que ahora también, Fran comentará más, porque coge mucho peso el producto, ya no es únicamente el renting en sí, sino también acompaña una plataforma donde pues facilita problemas que a un B2C no se podría estar gestionando, para un B2B tiene todo el sentido del mundo. Precisamente nosotros hablamos mucho del onboarding a nivel comunicación, inclusión en el equipo, pero el onboarding tecnológico, explicándonos un poco el concepto y cómo lo lleváis a cabo y ayudáis a las empresas desde Mendu, pero al final es súper importante, ¿no? Porque siguen siendo unos medios con los que tiene que contar cada empleado que entra a una empresa. Exacto, eso mismo hemos descubierto hablando con clientes en donde nosotros, como decía, el renting era mover el dispositivo del punto A al punto B de una forma mucho más accesible que comprarlo, pero había muchísimo más detrás de eso. Es decir, las herramientas de trabajo nuestras en el día a día, el ordenador, el móvil, el iPad o la tablet que fuere, son herramientas que es lo que nos ayuda a liberar nuestro potencial. Si tenemos un ordenador que tarda 5 minutos en prender, cada vez que abrís un Excel de más de X megas se tilda. No se puede trabajar así, son frustraciones, es desmotivación, es desmotivación, jolín, vaya... Y productividad, sí. Y no solo eso, sino en caso de la empresa en sí mismo que tiene que dar las herramientas y tiene problemas con la logística y no le llega al empleado a tiempo, son días mirando PDF que ya se lo sabe de memoria y no sabe qué hacer. Las primeras semanas sabemos que es el punto de mayor motivación de un empleado de una empresa nueva, y si no te llegan las herramientas no podés trabajar.
estás ahí con ganas de demostrar, pero no puedes hacer nada, entonces es muy frustrante y entendemos que justamente ahí es donde podemos aportar valor y así hacer que los dispositivos lleguen, pero lo más listos posibles, antes de tiempo, etcétera, tal que evitemos esas frustraciones, lo cual obviamente en el onboarding de un empleado se transmite directamente. Y también es un poco la imagen de una empresa, ¿no? O sea, en la época en la que estamos, tener unos medios tecnológicos que funcionen, que al trabajador le faciliten pues sus tareas diarias, al final, jolín, hace marca, incluso, ¿sabes? Sí. No, y como tú decías, ¿no? Esa desmotivación incluso, que no sería tanto desmotivación, pero que igual no sería maximizar los recursos que tienes en la compañía, es muy importante. Y al final estamos muy en el status quo de cómo se solía hacer. Oye, pues los enviamos a la oficina, en la oficina ya se le envía si es en remoto o si es a la persona. Ahí hay envíos que son gastos económicos, gastos de huella de carbono, hay falta de productividad por tiempos. Lo típico de, nosotros tenemos clientes, a veces lo decimos como chascarrillo, que nos destacan que los dispositivos llegan un día antes que la persona. Y claro, nuestra pregunta es de ¿cuándo quieres que lleguen? Claro. No, es que con el anterior proveedor nos llegaba 3 semanas después. Claro, nuestra pregunta es ¿y qué hace la persona durante esas 2-3 semanas? Ya Pues la palabra lee PDFs, utiliza su propio ordenador. Y digo, a ver, me estás diciendo que el momento casi más importante de la carrera de esa persona dentro de la empresa, que es las primeras semanas, incluso el primer mes, le estás dando una mala experiencia de que tiene que utilizar su propio dispositivo, además de que igual ha tenido que mudarse, ha tenido que convencer a la familia, todo ello, que menos que darle desde la empresa ese pequeño cariño, ¿no? Y es desde ahí también en Emendu que ya no es solo, como comentaba, no es solo lo que es el átomo, los dispositivos en sí, sino incluso dentro del pre-onboarding, decir, oye, darle la posibilidad al empleado de que pueda seleccionar los dispositivos dentro de un estatus de la empresa, etcétera, etcétera. Es también como darle un pequeño poder y ya empezar a mejorar digamos que employee experience, incluso antes de que la persona empiece a trabajar. La verdad es que se nota cuando trabajas como con los materiales que estás acostumbrado. Por ejemplo, yo trabajo siempre con Mac y si me pones un Windows, yo me muero. Entonces, y hay gente que le pasa al revés. Le pones un Windows, le pones un Mac y trabaja con un Windows de normal y se muere también. Entonces, jolín, es como que me siento súper identificada en plan de, sí, o sea, si a mí me hubieran hecho al revés, yo me habría muerto. En el momento me habría costado mucho más como unirme engancharme al trabajo. Hablemos un poco de inversión externa, ya no es bootstrapping, madre mía, me ha costado hasta decirlo. Más que el nombre, ¿eh? Sí, más que tu nombre, y eso que ayer que ahí estaba más mentalizada de que lo tenía que decir bien. ¿Cómo empezasteis a vivir el proceso? Porque sí que es verdad que nosotros toda la ronda de inversión de esta serie A pues fue sudar, pero al final pues tener una alegría muy grande, entonces, porque es la opción de seguir creciendo, de seguir desarrollando negocio, de ampliar equipo. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria y vuestra vivencia de esa ronda o de esas rondas? Pues depende, en cada momento depende. También cuando levantamos, digamos, la primera, lo que serían las 3 Fs, ¿no? Que fue una ronda muy pequeñita. Aquí nosotros nacimos en Demium, en la incubadora de Demium, entonces pues también estuvimos muy acompañados del equipo de Demium y creo que tuvimos la suerte de estar acompañados de personas de liderazgo en Demium, como pues es Jorge Dobón, el fundador, entre otras personas. Entonces digamos que eso fue como más ágil, más sencillo. A partir de ahí también yo creo que es algo muy importante el cómo se vive con el equipo, ¿no? Es algo que, como tú dices, se vive con mucha tensión. Yo de golpe me convierto en el pesado de que empieza a pedir métricas, empieza a pedir documentos y información que me piden y aprendes de que también hay que comunicar el porqué. Muchas de estas solicitudes, que no es porque yo me levanto un día de vamos a pedir... No. Entonces, hay que hacer una gran gestión emocional, mental y de equipo. Pero como tú dices, después viene un buen momento y no es el hecho de levantar en sí una ronda o no, porque creo que está demasiado extendido el dar la enhorabuena cuando se cierra una ronda y ni mucho menos. O sea, en ese momento empieza de verdad la tensión. Curro. Claro que es de, vale, ahora tenemos este capital, tenemos que convertirlo en tanto. Vamos a ello, ¿no? Sí que es verdad que ya son meses de preparación, de para qué va a ser ese capital. Nosotros en concreto en Emendu tenemos la suerte de tener un talento increíble. O sea, la verdad es que estamos súper contentos del personal, del talento que tenemos y facilita mucho, tanto el momento en caso de levantar ronda, además también de después hacia los siguientes pasos. Y como tenemos, podría decir que bastante claro hacia dónde estamos yendo, eso también facilita. Sí, que es totalmente así, porque ya no es, o sea, el trabajo que está haciendo el equipo hasta ese momento, mientras vive el proceso de intentar conseguir la ronda, es como el trabajo diario, más el trabajo de la ronda, que si no se comunica bien, ¿no? El equipo pues dice, pero ¿por qué me estás pidiendo tantas cosas? Ahora, ¿por qué tengo el doble de trabajo? Después,
cuando ya me han dado la ronda, qué alegría, pero ahora viene de verdad cuando tengo que sacar las ganas y seguir currando. Sí. Entonces, como que es verdad lo que dices, que es importante comunicarle al equipo y que en todo momento estén guiados, ¿no? Sepan hacia dónde vamos todos juntos. Sí, sin duda, y eso, la comunicación y la transparencia. Es decir, al final yo veo que en Emendu, o sea, yo no pienso en este caso cofundador o empleado, sino que al final pues somos todos parte de un equipo y trabajar con esa transparencia de cómo realmente funciona una ronda, cómo son los tiempos de una ronda, los nos, la cantidad de nos que se puede llegar a recibir o la cantidad de me interesa, pero volvemos a hablar y otra vez, y cuando parece que sí es una reunión más. Y al final es eso, yo creo que ahí empezamos a entender más lo de que hay que disfrutar el camino, ¿no? Porque es que si no es una historia. O sea, si tú estás únicamente pensando en cuándo vas a cerrar la ronda, es infinito. Sí, es como importante ponerse metas, pero también disfrutar de, joder, si no lo he conseguido, pues mira todo lo que he hecho antes y que eso me va a servir para que al siguiente a lo mejor pues sí lo consigo y tengo otro punto que, oye, me voy a llevar la alegría aquí. Y es todo un camino, ¿no? De aprendizaje y ya está. Sí, no, y actualmente además en el momento macroeconómico actual yo creo que se está tomando también mucha realidad y creo que es incluso sano. Mucha gente dice, oye, es que ahora se levantan menos rondas o es más difícil. Bueno, ya, pero es que veníamos de un momento que era demasiado todo, demasiado altas las valoraciones y íbamos a un punto que no se sostenía. Hablando de la economía real, no se sostenía, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos tenido todo el mundo que cambiar el paradigma y cambiar, digamos, esa parte de mentalidad, pero de nuevo, apoyándote en un buen equipo, apoyándote en, por lo menos hablando de nuestro caso, unas métricas, un negocio que de veras sabemos hacia dónde está yendo y que se sostiene por sí, es como de, oye, pues es diferente, es una mejor forma también. ¿Y habéis tenido malas experiencias buscando inversión? Muchos noes o igual muchos noes, pero que, jolín, has dicho, no me lo merezco, no. No sé si son malas experiencias. Nosotros intentamos sacarle siempre, medio trillado ya un poco, pero intentamos siempre igualmente sacarle la vuelta. Y de lo que uno normalmente diría malas experiencias, hemos salido siempre más fuertes. Habéis salido reforzados. Claro, son golpes de realidad quizás, no sé si malas experiencias. Aprendizaje, mejor dicho. Aprendizaje siempre. Eso siempre, sí o sí, nos centramos y dedicamos un rato a cada vez que sale algo mal, por así decir, a ver qué pudimos haber hecho mejor o qué podemos hacer la próxima para garantizar el éxito. De esas tenemos infinitas. Hombre. Una por día. La verdad es que eso, o sea, nos gusta siempre que intentamos invitar a empresas al podcast o a los eventos para que participen en mesas o hagan ponencias. Es como queremos vuestra historia real, ¿no? O sea, no queremos como la película ideal que la gente compra y luego no ocurre. El sino filtro como, Instagram, ¿no? Exacto, como que queremos que se nos cuente pues lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, los problemas que hemos tenido, lo que, jolín, hemos cagado, no pasa nada, pero hemos salido de ahí. Y es como le aporta realidad, ¿no? A la persona que te está escuchando. No, sin duda, o sea, la realidad es que no hemos tenido muchos nos en inversión al uso, tampoco hemos ido a por grandísimas cantidades hasta la fecha, pero como decía Fran, o sea, totalmente alineado. A los 2 meses dices, pero ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he dicho aquello? ¿Cómo he mostrado esto de esta forma en lugar del potencial que realmente existe, ¿no? Que esto, a mí personalmente, ahora ya no tanto, o no es así, pero al principio me costaba que era en mi cabeza lo tenía todo muy claro y daba por hecho que la otra persona, el interlocutor también, es como, no, o sea, aquí hay que explicarlo todo, hay que dejarlo todo por detalle, todo lo más gráfico posible mejor, y claro, ahí es cuando te planteas el momento de ¿qué hacemos? ¿Mostramos el negocio como tal? ¿Mostramos hacia dónde estamos yendo? ¿Nos empezamos a hacer los típicos mock-ups de lo que tenemos en la cabeza, pero es que después no sabemos si el cliente va a requerir esto exactamente o de otra forma? Y ahí es cuando empieza la realidad, ¿no? En este caso que no es todo tan bonito de te haces un funnel, contactas con X personas y vas avanzando. Pero bueno, en este caso también tenemos, yo creo que de nuevo, la suerte de estar rodeados de personas que pues ya han pasado por experiencias similares, con rondas mucho más grandes y que también se hace más sencillo. Y es un máster y una oportunidad para conocer un poco tu negocio más desde dentro, más del que crees que lo conocías, ¿no? A lo mejor dices, jolín, nunca me había planteado analizar esto que tengo en Emendu y de repente creo que tiene más potencial esto de lo que yo le estaba sacando y justo contándoselo a alguien y planteándome cómo se lo voy a contar, me ha surgido. Entonces también es un poco retrospectiva tuya, ¿no? O sea, análisis interno, por así decirlo. Sí, te hace replantearte todo mucho más. O sea, es muy fácil en el mundo startup o en el mundo de empresas, es muy fácil meterse en hacer cosas muchas de las veces, que sí, con un foco, con un camino, pero es como que vale, pues ahora vendemos y hacemos estas pruebas en el funnel de ventas. Y cuando tienes que mostrar hacia afuera es como de vale,
qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y ya como que le das un poco más esa vuelta. Y a mí sí que me ha ocurrido con métricas concretas que no sabía que existían hace 7 meses, que pues yo soy bastante friki de esto, me gusta leer mucho, en blogs, en 1000 sitios, y alguna métrica digo, ostras, es que esto tiene mucho más sentido de lo que había pensado, o realmente estamos yendo en un pues digamos en un camino incluso mejor, ¿no? Y después hablando con ciertos inversores, lo que para nosotros algunos son métricas cotidianas o normales, los inversores no las destacan, ¿no? Es decir, ostras, es que esta métrica no la solemos ver en un tipo de empresa, ¿no? Pues bueno, pues ahí también es como que, bueno, estás yendo por un buen camino y de manera indirecta es como que, bueno, va, dentro del día a día y de las subidas y bajadas que hay muchas, y las bajadas son frenéticas, pues también te da un pequeño impulso para seguir, una pequeña gasolina. Es un ritmo acelerado, sin duda. O sea, trabajar en una startup y hacer crecer un negocio es súper acelerado, y de hecho tengo aquí que, aparte de hacer crecer el negocio, pues hay que hacer crecer el equipo. Si no, una cosa sin la otra es muy complicada. Empezasteis el año con 5 personas en el equipo, si no me fallan los números, más o menos. Más o menos, sí, Ahora más o menos 14, y tengo previsión de que intentáis acabar el año con 20. Eso, o sea, parece que 20 son pocos empleados, pero pasar en un año de 5 a 20 es un currazo y una gestión diferente también, porque es un equipo mucho más grande. Entonces, ¿cómo lo estáis llevando? A ver, al final... Ese silencio. No, sí, pues estaba por ir al punto, porque hay tanto que hablar de ahí. En este tema es que se sostenga el negocio. O sea, al final, de nuevo, cuando la gente igual dice, oye, pues ¿cómo habéis crecido el equipo? Es lo mismo que la ronda. Es que seamos 8, 10, 12 o 29, da lo mismo al final. Es que el negocio lo sostenga y que esas personas realmente estén desarrollándose dentro de la empresa y estén pues apoyadas por una atracción, por un negocio. Entonces... pues bueno, hay gestión y empiezas a ver que ya se empieza a dedicar tiempo a cosas que igual hace unos meses no, y a veces pues toca lo mismo que con los inversores, que toca dejar cosas claras que tú pensabas que estaba clara, pues lo mismo con el equipo, pues vamos por aquí, vamos por allá, y es eso, al final es pues... Toca replantearse también un poco cómo trabajar en equipos más grandes, cómo gestionar a lo mejor problemas que pueden surgir en el día a día, que cuando erais 5 pues no surgían, y ahora hay diferentes perfiles, diferentes formas de ser, diferentes formas de ver cómo tiene que salir un trabajo, comunicarse de forma interna. No sé si estáis teletrabajando o en oficina, pero eso también es una cosa a plantearse cuando el equipo crece. No sé, Fran, ¿cómo lo veis? En respuesta, estamos casi todos en oficina, pero hay un par teletrabajando. Lo que hemos visto hasta ahora, lo que mejor nos funciona es recordar siempre que la forma de trabajar del primer trimestre de este año no es la misma que la del segundo, cambió en el tercero y ahora cambia de nuevo. Entonces lo que sí toma es replantearse eso, porque claro, por cada perfil que se suma hay manos que llegan a dar una mano, por así decir, a tomar trabajo, otro deja de hacerlo, hay que cambiar los procesos, hay que aceitar la comunicación nuevamente. Entonces sí, quizás al principio era una forma de trabajo en donde teníamos dividido cada uno una porción, pero después hubo una más óptima, porque de repente cambió y se sumaron 2 manos, por así decir, llevando en marketing, que antes no estaban. Entonces, perfecto, esas manos hoy están más en product marketing, pero puede que el siguiente trimestre estén en ventas. Entonces, hay mucho de hablarlo entre todos, ver qué es lo más óptimo según siempre los objetivos. O sea, al fin y al cabo, el equipo lo vamos... acomodando entre todos, incluso con ellos les preguntamos qué opinan y etcétera, pero siempre acomodándolo en función a las necesidades de ese momento, y hoy sabiendo que cuando uno crece uno deja de hacer 1000 cosas y pasa a hacer 900, que es más o menos la realidad de este ritmo acelerado. En cuanto a las personas, sí, obviamente cada uno hay que tratarlo distinto. Eso no cambia tanto en función del estadio, sino de la persona. Cuando sumas a alguien al equipo hay que dedicarle tiempo para entender sus motivaciones, cómo le gusta trabajar, cómo es más óptimo, cómo sacar el mejor provecho de cada uno. Pero eso es independientemente del estadio. Pueden ser 1 o 10.000. Exacto. A mi criterio siempre hay que hacerlo. Obviamente no lo va a hacer todo el mundo, pero sí, se puede volver a lo mejor un poquito más complicado al principio porque tienes más gente a la que atender o guiar un poco, pero en verdad... pues a la gente hay que hacerla sentir bien en su puesto de trabajo, seáis 2, 3, 4 o 20. Y también un poco el tema de, has dicho, cuando tienes 100 cosas que hacer, de repente creces y tienes 900, la importancia también de tener unos perfiles y de darle su sitio, ¿no? De reconocer su espacio, de bueno, tú eres especialista en esto, pues voy a delegar un poquito en apoyarme en ti y tener en cuenta tu opinión, ¿no? Que también hace sentir parte del equipo realmente una vez te pones a trabajar.
Sí, sí, es, dentro de nuestros valores está el darle la plena confianza a lo que nosotros decimos, a quien sabe, y quien sabe es quien está en el tema. Nosotros podemos opinar, podemos ayudar, podemos, desde nuestra experiencia quizás un poco más global de todas las áreas, recomendar un camino, pero siempre intentamos darle la voz y el voto a quien está más metido. Incluso los animamos a que si a veces hacemos lo contrario, que nos cuestionen. Que nos que os paren los pies. Que lo cuestionen. Digan, hey, pero no me has dicho tal cosa y sí, tenés razón, avanzamos. Pero siempre intentamos animarlos a que sean owner, porque al fin y al cabo eso es un equipo, esa es la esencia del trabajo en equipo, confiar que la persona que más sabe de algo lo está haciendo y quien recomienda el camino, que quizás se olvidó de ver algo, entonces ahí entra el otro compañero que le dice, ¿consideraste este punto de vista? Ah, no, muy bueno. Y salen sinergias mayores. Sí, entonces, es cuando de verdad se crea equipo, ¿no? Cuando todos aportamos y todos pues, tenemos una visión más global porque todos hemos puesto ese granito de arena en el proyecto, que al final es lo importante cuando creas un equipo y vas aumentando perfiles a ese equipo. Sí, al final, pues como decía Fran, pues constantemente como dejar claro ciertos statements que creemos que puede ser importante para el crecimiento, ¿no? Es decir, oye, el concepto del owner, que es muy importante, también el de que hay que romper cosas, o sea, es algo que está muy extendido, pero a la vez no tanto, ¿no? Y parece que se va, uy, ¿qué pasa si rompemos? Pues ya se ha roto algo, ya se arreglará, y así aprenderemos y a la siguiente no se romperá, ¿no? Entonces eso es muy importante y también yo creo que depende de la cultura de cada empresa, pero como que fuerza a mejorarse cada uno, ¿no? Porque al final es de, vale, ahora ya no somos estos 4 que podemos hacer ciertas cosas de esta forma, sino que ahora ya somos más personas, estamos con una previsión de crecimiento y de cada vez ser más, entonces pues poco a poco como que vas mejorando y vas desarrollando, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que es un regalo, el poder compartir con así, sí. Es una forma también de desarrollo profesional, como estás diciendo, o sea, yo antes me dedicaba a 20.000 cosas, ahora me puedo dedicar a 21.000. Entonces, pues bueno, le voy bajando 15.000, 14.000, voy aprendiendo más y conforme vas poniendo más foco, pues como que vas aprendiendo un poco más a nivel personal. Sí. Me has hablado de valores. Me gustaría saber si habéis pensado, si ya tenéis puesto en práctica, si desde el principio teníais muy claro cuáles eran los valores o cuál iba a ser un poco la cultura de Mendu, la cultura corporativa que queréis que todos los miembros del equipo pues tengan impregnada y la respiren. La verdad es que sí, o sea, somos muy pequeños todavía creo que para plantear estas cosas, pero sí que lo hemos empezado a trabajar. Estamos ya trabajando con valores en la compañía, sobre todo porque yo creo que es una herramienta muy interesante para cuando más personas se unan al equipo, ¿no? Es decir, oye, que estemos alineados. Sí que es verdad que en esta stage tan inicial pues es de crecer, pero pues en paralelo sí. Y sí, tenemos ciertos valores y yo creo que a nosotros nos ha venido bien también para tomar ciertas decisiones. Muchas veces porque antes era de no, esto no se hace así, ¿por qué? Pues y buscabas una forma para explicarlo correctamente, ahora se puede argumentar correctamente con los valores, oye, pues en este valor no estaríamos alineados con esto, ¿no? Nosotros, uno de los valores es We Are Our Journey, digamos, que somos nuestro camino, que es de, oye, sí, tenemos el disfrute, pero es que también tenemos que crear ese camino y ese desarrollo como compañía que hay, ¿no? Y ese trabajo en equipo, una de las imágenes que yo más recuerdo es pues una foto de Rafael Nadal cuando pues levanta una de las copas, que la tenemos incluso en el equipo, ¿no? Para los valores, pero que en la foto no aparece solo Rafa Nadal, aparece todo su equipo técnico detrás, es decir, para que Rafa gane, aunque solo sea uno el que más se ve en la foto, detrás está todo un equipo técnico para hacerlo posible. Totalmente. Pues lo mismo es así el equipo, o sea, ya sea una persona en ventas, ya sea una persona en operaciones, una persona en producto, ya cada uno somos Rafa Nadal, pero es que alrededor tenemos un equipo técnico para que podamos brillar. Y eso yo creo que también ahí, pues llevándolo a otros aspectos, también es muy importante. Totalmente. Yo quiero acabar un poco porque como sé que estáis creciendo, buscáis talento, os habéis dado cuenta de la competición por el talento y lo complicado que es encontrar pues perfiles tech y casi que es una batalla bastante voraz. Y precisamente aquí, que estamos todos juntitos, que todos nos conocemos y todo eso, pero luego hay una realidad que es, ostras, quiero un perfil tecnológico y me lo rifan en 4 empresas. Entonces, ¿cómo os enfrentáis a ese proceso de reclutamiento y de saber que hay esa lucha continua por el talento tecnológico? En parte aprovechamos esto de los valores que decíamos primero para ver si hay fit cultural, porque al fin y al cabo no queremos tener a alguien en el equipo que no comparte nuestros valores. Entonces eso ya parece que no, pero hace mucho. Hace un filtro. No es un filtro en ambos sentidos. También muchas veces es decirle a la otra persona que nuestra forma de trabajo es distinta y que posiblemente no va a haber un match. Entonces eso ya a nosotros nos acorta mucho
el panorama. No sabemos a priori quién, obviamente tenemos que entrevistarnos entre todos, pero sí hay mucho de entender a la persona y de ver que haya un match entre las formas de trabajar. Eso ya nos da un plus. Nosotros como tal estamos en Valencia, pero no tenemos problema en tener gente en remoto, entonces abrimos eso un poco el espectro. En el equipo tenemos un par de argentinos también que no entraban en competencia, entonces también tenemos algún avance extra por ese lado. Pero sí es verdad que va a tener sucediendo entre todos que haya competencia por los perfiles. Y nosotros somos muy partidarios de que si alguien no está conforme o contento con la forma de trabajar, uno, que lo exprese, porque si no lo expresa es muy difícil que lo sepamos. Y dos, si hay un lugar mejor en donde puede aportar, o no estaba dando lo mismo, o estaba quemado donde ya está trabajando, es lógico el cambio. Entonces, no es lo que queremos. Nosotros nos gusta armar un equipo muy cohesionado, pero sabemos que puede venir la empresa de sus sueños. Surge y ya está, ¿sabes? Sí, que puede venir la empresa de sus sueños, o que haga lo que siempre quiso hacer, que quizás incluso cobre menos y trabaje triple, no, porque más no se puede trabajar en startups, pero trabaja hasta los domingos. Exacto, pero que era lo que quería y bueno, hay que llenar el potencial de la gente de todas formas, pero... Y que es verdad que el match ahora mismo ya no es tanto empresa-empleado, sino que la persona que está postulando a tu puesto también tiene que hacer match contigo y las empresas ya tienen que... O sea, ya es más normal, pero ya tienen que ser más conscientes de que tienen que ofrecer también un atractivo, ¿sabes? Que la gente ya no busca solo un puesto de trabajo, que busca algo más en ese proyecto, que busca que le motive, que le entusiasme, que se sienta identificado con los valores. Entonces es verdad que el match ahora mismo tiene que ser doble y a veces es más complicado, pero otras veces favorece encontrar el perfil que buscas. Nuestras job descriptions siempre empiezan con quién es Emendu, qué estamos haciendo y cuáles son nuestros valores. Sí. Y si hasta ahí va bien o despertó algo, que siga leyendo. Decimos, exactamente, ahora sí puedes seguir leyendo porque hasta acá es donde te vas a sentir cómodo en este ambiente. Y a partir de ahí empieza qué buscamos para ese puesto y qué creemos que es necesario. Pero eso siempre es como... Y cuando no ha venido por job description, lo mismo. Siempre es dedicar un rato a la entrevista. Si el proceso vino más por mi equipo, por así decir, va a entrar Alde a dar la visión de cómo es Emendu. Si él ya está en contacto hace más tiempo, voy a entrar yo a dar el contexto de cómo es el día a día. Sí, al final que todos juguemos con las normas del juego bien reconocidas, que sepamos lo que hay y que después pues surgirán cosas muy bonitas y si no, a la primera, pues oye, mira, me he dado cuenta de que me gustaba mucho el puesto, pero o no voy a encajar, o oye, nos hemos dado cuenta de que nos gusta tu perfil, pero por X, no. Y no pasa nada. Sí, y también aquí es que, igual que hablando de los valores o hablando de en este caso, el talento, en una empresa, en este caso una startup de rápido crecimiento, cambia. Como bien dice el nombre, cambia mucho. Entonces, los valores que igual tenemos ahora mismo no son en un 99%, no van a ser los que serán dentro de 2 años, 3 años. Lo mismo el talento muchas veces. O sea, y nosotros aquí también somos transparentes, es decir, uno, nos equivocamos igual que todo el mundo. Aquí nosotros, yo muchas veces intento hablar del one-to-one direccional, o sea, no es únicamente de una, digamos que de nosotros a otra persona del equipo, sino que de persona del equipo a cualquiera del mismo. Y dos, que igual un perfil que para un objetivo concreto que era durante 1 año, 2 años, 3 años era ideal, después no hay encaje. Y al final yo creo que ahí entra también esa parte de la confianza. Creo que es algo que se habla mucho, pero que no se le da tanto sentido como realmente lo tiene. Nos basamos en la confianza y sobre todo una startup se basa en la confianza. Se basa en la confianza de un forecast que va a cumplir, se basa en la confianza de un plan de carrera que va a desarrollar, se basa en la confianza de una inversión que se va a conseguir y al final es mucha parte esa confianza. Si no se está transmitiendo la suficiente información o la transparencia o el tú a tú de esa confianza, potencialmente no se va a llegar al objetivo establecido. Sí. Y también, bueno, la parte positiva es que el mundo startup es como más una cosa ya que no suena tan marciano como podía sonar hace años. Entonces la gente es un poco más consciente de que es cuestión de cambio, es cuestión de velocidad, es cuestión de echar el resto para que el proyecto salga adelante, de comprometerte de la actitud de owner que contabas. Entonces, bueno, tenemos un poco adelantado de que tampoco la gente tiene el chip tanto de ostras, me han contratado para ser para toda la vida, porque eso ya ni en startup ni casi ningún sitio, pero en startup mucho menos. No, creo que leí hace un tiempo, no me acuerdo dónde era, que era el ciclo de vida natural actualmente, sobre todo en empresas tecnológicas, pero más en general en 3 años y medio o algo así. A partir de 3 años y medio ya no solo la empresa cambia, la propia persona cambia y cambia sus motivaciones y cambia su situación. Igual ha tenido hijos o no, o se quiere mudar, entonces
y yo creo que esto es algo que nos enseña el día a día y cuando no queremos aprenderlo nos lo enseña a la fuerza de que es un mundo cambiante, ¿no? Y ya no es porque llegue una pandemia o lo que sea, sino porque en el día a día te levantas y dices, oye, pues ahora no me gusta X, me gusta Y. Y eso pues hay que estar muy, muy abierto y cuesta. A mí me ha costado mucho al principio. Sí, que no estábamos acostumbrados a que en el trabajo pasaran esas cosas, pero ya están empezando a pasar y hay que aclimatarse a ellas y saber afrontarlas. Justo. Pues muchísimas gracias por participar en nuestro podcast en Sésame, un placer teneros por aquí. Y nada, ya sabéis que, pues bueno, cuando hagamos más eventos estáis aquí bienvenidos. ¿Que os queréis tomar unas tapitas un viernes? Pues también bienvenidos. Así que nada, muchísimas gracias. Nosotros no tenemos unas oficinas tan bonitas como las vuestras, pero también estáis invitados a las oficinas de Mendo. Para tomarnos una Coca-Cola hace falta un techito y ya está. Y poco más. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por recibirnos.